Nosotros somos Univisión, nosotros tenemos que defender al pueblo hispano. Y yo allí sentí vergüenza en Tailandia de cómo la prensa española ha blanqueado la imagen de Daniel Sancho. Jordi Martín, ¿cómo estás? Tengo mucho que hablar contigo. Sí, bueno. Sobre todo lo de Tailandia. Encantado de estar con vosotros. Llegué hace unos días de Tailandia, hemos estado allí cubriendo el veredicto final. Bueno, deciros que Daniel Sancho ha estado 1 año y pico en la cárcel de Koh Samui, ahora ha sido trasladado de manera provisional a una cárcel de alta seguridad en la ciudad de Suratani, ya en la península, en Tailandia. En esa cárcel de Suratani no va a cumplir toda la condena, quiero dejar bien claro a la gente que está de manera provisional hasta que la sentencia sea firme. Cuando la sentencia sea firme, ¿dónde va? Pues al Gran Tigre. Ayer aquí en el Gordo de la Plata. Pero ¿por qué lo trasladan a esta cárcel cuando decían que lo iban a trasladar a la otra cárcel? No, Raúl, te explico. Él finalmente irá al Gran Tigre, pero como la condena aún no es firme porque faltan 2 apelaciones, 2 instancias, recordemos que él va a apelar. Él va a apelar esta cadena perpetua. Una vez ya no haya más apelación de Suratani, lo trasladan al Gran Tigre. La pregunta, ¿tú pasaste cuántos meses allá en Tailandia? Bueno, yo en total he estado 1 mes en el asesinato, 1 mes el juicio y ahora 1 semana. ¿Tú crees que en la apelación puede él salir mejor? No, yo digo que no. La madre de Daniel está prácticamente viviendo en Tailandia en estos primeros días hasta que se decida la prisión donde su hijo pasará el resto de sus días y ella sepa con exactitud cómo serían los planes de visita. Cabe mencionar que la relación entre los padres de Daniel Sancho es casi nula y nos cuentan que la señora no está de acuerdo con la defensa que tuvo su hijo y mucho menos que el padre, el actor Rodolfo Sancho, la haya puesto a un lado en todo este proceso, dedicándose a dar entrevistas y hablando con los medios. Los abogados de Rodolfo ahora están en una guerra legal contra una cadena de televisión que difundió unas supuestas llamadas telefónicas donde se estaba sobornando a un testigo del caso. Sobornando a un testigo. A ver, ¿recordáis hace unos meses que yo dije aquí? Tú me dijiste. Que había unos audios, yo te lo dije, Raúl, que había unos audios del papá, donde el papá intentaba comprar presuntamente a un testigo. Bien, os voy a explicar qué es lo que ha pasado. Ese testigo, un venezolano, un señor venezolano, se pone en contacto con Rodolfo y le dice: Rodolfo, yo sufrí abusos de Edwin en el pasado. Entonces el papá dice: wow, a mí me interesa tu testifical en Tailandia. Vente. Y le dice el señor venezolano: yo quiero $10.000 a cambio. Rodolfo se los paga. ¿Qué hace el señor venezolano? No ir en el último momento porque, según él, Rodolfo le dice que es lo que tenía que decir delante de ese tribunal. Y Rodolfo, según ese señor, le instaba a mentir. Ese señor coge miedo, agarra miedo de mentir ante un tribunal tan serio en Tailandia. En Tailandia, que te pueden meter preso. Exacto, en un momento. Y no fue. Esos audios este señor los ha vendido en un programa de televisión en España. Y se ha armado un revuelo porque, claro, de cara a la opinión pública, el padre está comprando a testigos para que vayan a declarar en contra de Edwin Arrieta. Pero imagínate, un padre desesperado, en medio ahora de un escándalo público, es un actor que era muy conocido, querido, muy conocido, y que pasa esto, Raúl. Jordi, yo conozco ¿Cómo Tailandia. ¿Cómo puede cambiar la vida de un día para otro? Te voy a decir una cosa, yo he estado en Tailandia 7 veces en mi vida. Es un país precioso, bello, te tratan de maravilla, pero esto es un lugar que, si te metes en problemas, es extremadamente serio. Una vez, porque un hombre estaba borracho, no sabía lo que hacía, se puso a orinar en público y orinó en una estatua donde estaba el rey de Tailandia, lo metieron preso por no sé cuántos años, no lo querían dejar salir. Raúl y Lili, a mí me gustaría, si tenemos 1 minuto o 2, decir una cosa. Yo no voy a hablar por mis compañeros que han estado en Tailandia, pero sí por los programas de televisión en España. Han blanqueado a Daniel Sancho. Pobrecito lo que estará pasando en esta cárcel. Pobrecito no tiene para comer. Pobrecito niño guapo, a saber lo que el colombiano le hizo. Miren, yo he visto fotos que me ha enseñado la policía en Tailandia de la reconstrucción. Yo he visto las manos del doctor. Yo he visto los pies del doctor. Nosotros somos Univisión, nosotros tenemos que defender al pueblo hispano. Y yo allí sentí vergüenza en Tailandia de cómo la prensa española ha blanqueado la imagen de Daniel Sancho, sinceramente. Especialmente que este hombre lo descubrió.
sin razón. Totalmente. Esta historia, como lo dijimos, Raúl, era una historia Ahora, de ¿tú crees que horror. aquí hay algo detrás de todo esto que lo han cambiado a la otra cárcel que no es tan fuerte como donde la llevan a Tailandia? Yo creo, Raúl, fíjate. A Bangkok, perdón. Fíjate que el otro día, cuando estábamos en Tailandia, Raúl me llama y me dice, pero Jordi, ¿tú crees que por buen comportamiento? Yo no creo por buen comportamiento, pero sí creo que pasados 15 años sí que lo trasladen. ¿En cuánto? 15. 15 años. Bueno, muchísimas gracias, Gracias Jordi. a vosotros. Me da así pena por la madre, porque a ella sí la veo. Sí. Una mujer La que ha sido, madre, creo sí. que... Lili, ¿y no te da todo. pena con el cirujano, la familia del cirujano de Colombia, que él mantenía a toda su familia? Raúl, y llevo hablando eso Y meses. Te esa estoy hablando del gente, caso los de hoy. O sea, pobres, que esta señora ya no tienen los ingresos de este hombre y este hombre murió después. Eso es lo peor que he visto en mi vida. Horrible, es un caso completamente, pero por primera vez veo a la mamá como por fin está hablando de esto y tiene que ser muy difícil, no solamente para ella, para las dos familias. Total. O sea, esto no hay quien se recupere. Muchas gracias, Jordi Martín. Gracias a vosotros. Jordi. Vámonos a una pausa, regresamos con más del Gordo y la Flaca.